¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio Rujansky, soy coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y esto es Mosaicos Podcast, un espacio donde estaremos conversando, pensando junto a académicos expertos sobre esta región, tanto dentro como fuera del departamento. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir este primer encuentro del podcast con la doctora Ornella Favani, compañera mía, como decía, del departamento, y que es docente en la Universidad Nacional de Rosario, donde dicta la materia política internacional. Ornella se doctoró en dicha universidad en Relaciones Internacionales y fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET. Hoy junto a Ornella vamos a estar pensando un poco sobre este proceso de reconciliación que está en marcha, un proceso abierto entre los estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Con esto nos referimos a las llamadas 6 petromonarquías de la región. Estaremos entonces conversando un poquito sobre esto. Ornella, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Gracias, Ignacio. Bueno, Orne, esta es una de tus áreas de expertise. Creo que sería interesante para el público que nos esté viendo y escuchando que pongamos un poco las coordenadas de cómo se forma esta organización, básicamente qué implica que 6 países que comparten una región, comparten la lengua árabe, elementos culturales también más y menos comunes, una religión, si bien hay distintas proporciones entre sunitas y chiitas y otras minorías dentro de cada uno de estos estados, hay terreno común, además, por supuesto, cuyas economías se apoyan principalmente en las reservas de hidrocarburos, pero seguramente hay otras dimensiones que hacen a este trabajo en conjunto, a la necesidad que ven estos estados de trabajar en conjunto. Si puedes contarnos un poquito sobre eso antes de arrancar de lleno con el tema, sería interesante. A su vez, pensando en qué se ha conseguido, ¿no? Es decir, qué logros encontrás que este trabajo mancomunado, colectivo, ha efectivamente cristalizado, por lo menos en su etapa fundacional, si se quiere. Bueno, si nos preguntamos por los orígenes del Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, este bloque compuesto, como vos bien decías, por las 6 monarquías del Golfo se constituye en 1981, y yo creo que amén de los factores que vos mencionabas, específicamente la lengua, la cultura, características económicas y políticas compartidos entre estos países, un factor central para entender por qué se conforma el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo está dado por la existencia de un conjunto de amenazas compartidas. De hecho, es importante remitirnos al escenario dentro del cual se conforma este bloque. Hacia principios de la década de los 80 nos encontramos con una región fuertemente convulsionada, ello a raíz de lo que fue la invasión soviética a Afganistán en el 79, también en ese año la revolución islámica en Irán, y tiempo después va a iniciarse la guerra entre Irán e Irak. Y es a partir de la existencia de este conjunto de amenazas, porque así son percibidas por las monarquías del Golfo, que estos países deciden aunar posiciones y comenzar a transitar el camino de la integración regional, básicamente con el objetivo de lograr hacer frente a, insisto, este conjunto de amenazas compartidas. En relación a los logros que vos me hacías o me consultabas por los logros de este bloque, si nosotros pensamos en la cooperación en materia de seguridad, que como decíamos fue el leitmotiv que llevó a que se constituyese este organismo regional, bueno, durante la primera década de vida del bloque se hicieron grandes avances en lo referente a la cooperación en materia de seguridad, porque de hecho se comenzaron a llevar adelante los primeros ejercicios militares conjuntos entre estos 6 países, de hecho los primeros en la historia entre los mismos, se unificaron las currículas de las academias militares, los métodos de entrenamiento.
militar, y el gran hito de esta etapa fue la conformación de una fuerza militar conjunta, que es un objetivo que diversos procesos de integración se han planteado, pero que pocos han logrado, que pocos han logrado efectivamente alcanzar la posibilidad de conformar una fuerza militar conjunta. Ahora bien, con el correr del tiempo también hay que mencionar que la cooperación en seguridad se fue diluyendo entre los países miembros de este esquema. Un punto de quiebre lo encontramos a partir de lo que fue la invasión de Irak a Kuwait. ¿Por qué digo esto? Porque lo cierto es que el bloque en dicha oportunidad no actuó como era de esperarse. De hecho, no solo no se logró entre estos 5 países coordinar una respuesta militar conjunta, sino que tampoco existió una ofensiva diplomática en común en pos de la liberación de Kuwait. A partir de entonces, voy a insistir, se diluye la cooperación en materia de seguridad entre estos países. Y a partir de 2000 lo que se evidencia es una fuerte apuesta por profundizar el proceso de integración económica. En el año 2000, si no me equivoco, se firma el Acuerdo Económico, este es el nombre que recibe el tratado, que es un tratado en el cual se preveía dar origen a una unión aduanera, un mercado común y una unión económica y monetaria. Ahora bien, más allá de la firma de este acuerdo y de los esfuerzos que han hecho las partes, la realidad es que en materia económica también los resultados son magros, sobre todo porque el volumen de comercio intrarregional sigue siendo bajo si tenemos en cuenta que estos son todos países exportadores de hidrocarburos y que por ende sus economías son escasamente complementarias. Dejando esto de lado, yo creo que los mayores logros del bloque giran en torno a la libre circulación de personas, y no solo ello, sino que también es importante el hecho de que el bloque ha logrado introducir el trato nacional para todos sus ciudadanos cuando estos, en el momento en el cual los mismos buscan residir, trabajar, educarse o recibir asistencia sanitaria en cualquiera de los demás países miembros del bloque. Entonces, Orne, pasando en limpio lo que venías comentando, podemos quedarnos con algunas ideas. Por un lado, que estos 6 estados se juntan, aunan esfuerzos dentro de esta organización en virtud de este espanto compartido, ¿no? De esta representación común de estar expuestos, de ser vulnerables frente a amenazas externas, ¿no? Probablemente para quien nos esté oyendo y viendo en este encuentro, la tensión entre Arabia Saudita, quizás como hegemón, como líder, suele ser pensado como líder del Consejo de Cooperación del Golfo con respecto a Irán, emerja como uno de los temas, ¿no es así? Y esto nos lleva a su vez a otro de los puntos que marcabas, que es bastante clave para entrar en el tema de la tensión de 2017 con Qatar, que es se va diluyendo, decías, la cooperación entre estos estados en materia de seguridad, siendo esa cuestión aquella que los une. Qatar empieza a diseñar su propia política o su propia agenda, quizás de esta forma también distinguiéndose o separándose de alguna manera con respecto a este bloque, a esta organización. ¿Qué hay de todo esto en la tensión que vemos en 2017? Bueno, claramente se asocia con estos factores o elementos que vos estás mencionando. De hecho, entre los detonantes o los elementos centrales que tenemos que mencionar para explicar el porqué de la crisis que se inicia en 2017, no podemos dejar de mencionar los vínculos que Qatar mantiene con Irán y asimismo también resulta central el hacer mención a la relación que Qatar entabla muy particularmente a partir del inicio del proceso que ha recibido el nombre internacionalmente de Primavera Árabe. Bueno, retomo los vínculos que ha logrado construir con el Islam político y más específicamente con la Hermandad Musulmana. Estos dos elementos, sumados al
rol de la cadena de noticias Al Jazeera, que los distintos países del Golfo ven como una plataforma del Islam político, son tres elementos que resultan claves para entender el porqué de la ruptura de relaciones diplomáticas con Qatar y el inicio del bloqueo que comienza allá por junio de 2017. Ok, y haciendo un pequeño salto entonces al presente, ¿no? A los titulares que vemos hoy, a veces quizás exageradamente contundentes. Se habla de este proceso de recomposición de relaciones con Qatar. ¿En qué estado dirías que están las negociaciones, los acercamientos, así como hay fracturas bilaterales entre los estados del Consejo? ¿Cómo se va formulando, cómo se va configurando este nuevo acercamiento, esta recomposición de relaciones en el bloque? Bueno, se habla de una recomposición de relaciones porque en enero de este año se firmó el acuerdo de Al-Ula por el cual se ponía fin a el bloqueo y asimismo se asumió un compromiso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Luego de la firma de este acuerdo, lo que se evidencia es un conjunto de reuniones bilaterales, por ejemplo, entre autoridades cataríes y emiratíes, autoridades saudíes y cataríes asimismo. No obstante lo cual, conforme con la información de prensa, entre los estados que efectivamente hasta el momento han logrado avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, podemos mencionar el caso de Egipto o el caso de Yemen, que era uno de los países que no había roto relaciones diplomáticas con Qatar, pero sí había degradado las mismas. Por ende, es un proceso que aún se encuentra en curso y que más allá de los acuerdos que se hayan firmado, porque de hecho el acuerdo de Al-Ula prevé que las partes van a hacer esfuerzos en pos de profundizar la coordinación la coordinación en materia política, la integración en materia económica, y también se habla en este acuerdo de hacer esfuerzos en pos de lograr la unidad entre los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, pero claro está que en este momento y en el corto plazo lejos estamos de poder pensar en coordinación de políticas, en integración económica y más aún en términos de unión entre estos países, teniendo en cuenta que las desavenencias que originaron la crisis con Qatar siguen estando latentes. ¿Por qué? Porque Qatar hasta el momento no ha asumido ningún compromiso de dejar de lado sus vínculos con la hermandad musulmana. Autoridades cataríes, a poco después de la firma del acuerdo de Al-Ula, salieron a precisamente brindar declaraciones en relación a que no estaban dispuestos a reevaluar sus vínculos con Irán. Por ende, los factores, insisto, que llevaron al inicio de la crisis con Qatar siguen estando latentes. Y dicho esto, me parece que es importante mencionar que nosotros podemos observar, dado que venimos haciendo un raconto histórico de cómo ha sido la evolución de este bloque, que los factores que a través del tiempo se han convertido en un obstáculo a la cooperación en seguridad entre los 6 países miembros de este organismo regional, mucho nos dicen también del porqué de la crisis que en estos últimos 3 años y medio ha tenido lugar en el Golfo. Para ser más precisa, uno de los grandes obstáculos a la cooperación en materia de seguridad ha sido la falta de consenso con respecto a cuáles son las principales amenazas a la seguridad regional y cómo abordarlas. Si nosotros pensamos en la actualidad, como mencionamos previamente, a diferencia de las restantes monarquías del Golfo y en particular de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, Qatar no percibe a la hermandad musulmana, a diferencia de sus socios, como una amenaza a la legitimidad y a la estabilidad de los regímenes dentro de esta región. Por otra parte, otro de los obstáculos a la cooperación en seguridad ha sido
la inexistencia de una visión compartida que se traslada en una postura conjunta frente a los distintos conflictos regionales, y esto sí es algo que se evidencia desde los 80 hasta nuestros días y también es claro frente a esta crisis. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay múltiples ejemplos que podemos señalar, sin ir más lejos. Emiratos Árabes y Qatar son dos estados que han venido brindando apoyos a distintos grupos, tanto grupos que se encuentran enfrentados o actores políticos, para ser más precisos, que se encuentran enfrentados entre sí, tanto en el Magreb como en el Cuerno de África. En definitiva, bueno, podemos mencionar el caso del conflicto en Somalia, pero también podemos hacer referencia a sus posturas encontradas en Egipto, en Túnez. Y otro elemento que se constituye en un claro obstáculo a la cooperación en materia de seguridad es la desconfianza mutua que existe entre estos 6 países y que a partir de la crisis con Qatar no ha hecho más que profundizarse. De hecho, me parece que aunque nosotros dejásemos de pensar en la posibilidad de continuar avanzando en términos de cooperación en seguridad, que como dijimos fue el factor determinante que motivó que se originase el bloque, sobre la base de la desconfianza mutua es muy difícil que estos países sigan avanzando en cualquier otro campo. En materia económica, en materia científico-tecnológica, educativa, sobre la base de la desconfianza que hoy por hoy se percibe no solo a nivel estatal o entre los distintos países de la región, sino también entre los distintos pueblos. Bueno, completísimo, interesantísimo, Orne. A todo esto hay muchísimas cuestiones más que podríamos ir pensando y que les vamos a dar continuidad. Hablabas sobre esta falta de consenso sobre la cuestión de la seguridad, que es clave, ¿no? y fundante para este grupo, ¿no? Para este club de estados. Nos encontramos en un escenario donde a nivel global pasamos de la presidencia de Donald Trump a la de Joe Biden, que supone la redefinición del rol que juega Estados Unidos, particularmente para la región y sus respectivos microescenarios. Los procesos abiertos que siguen en Siria y en Yemen, donde hay distintos actores externos en juego, particularmente en Yemen, Arabia Saudita, Emiratos, que tienen un peso bastante importante, donde van proyectando sus agendas, y los procesos de paz, podríamos decir, quizás muy entre comillas, rotulados bajo el nombre de Acuerdos de Abraham, ¿no? Que también incluye a los estados del Consejo. Bueno, creo que tenemos elementos ahora para seguir pensando juntos en futuros encuentros y, como decía, darle continuidad a todo esto que esbozaste, que es bueno, muy profundo y muy claro, cosa que es importantísima. Así que, Orne, te agradezco mucho por compartir estas reflexiones, tu análisis con nosotros. Bueno, estaremos continuándolo en futuros encuentros y les agradecemos a ustedes que están escuchando y viéndonos. No se olviden de suscribirse al canal y nuevamente nos encontraremos en un próximo episodio de Mosaicos Podcast. Muchas gracias.